Campo y Vida, tu cita semanal con la agricultura y la ganadería de la región de Murcia. Una de la tarde, 12 minutos, Juan José Martínez, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, responsable de la cátedra que financian FECOAN y COAG. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan José, ¿qué le pillo? ¿Disfrutando del campo o en casa descansando un poco? Pues sí, no, acabo de llegar a Cartagena, he estado en la huerta esta mañana, efectivamente, pero ya estoy en casa. ¿Qué tienes en la huerta? ¿Es una huerta particular o Bueno, sí, nada, que va, una pequeñita huerta tengo, pues ahora he sembrado unas pocas habas. Sí. Y lo típico ahora para el invierno, unas pocas patatas que se grillaron y hay que ponerlas ya en la tierra. Y bueno, una vuelta por allí, lo típico, un poco de relax. ¿Cómo tiene las habas? ¿Las tiene grandes ya o qué? No, si la sembré la semana pasada y está por allí. Están saliendo. Un poco y tal. Están saliendo, ¿no? Están saliendo. Bueno, está bien que el profesor de agricultura predique con el ejemplo. Claro. Aunque a veces hay gente que dice, tú haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Efectivamente. Bueno, Juan José, enhorabuena. Tengo una mano regular, según para qué cultivo. Sí, tienes una mano regular. Bueno, entonces esto no se lo contaremos a nadie, ¿no? No se lo contaremos a nadie. Bueno, Juan José Martínez, enhorabuena. Casi hay que dar la enhorabuena, porque algo que creíamos que iba a ser bastante más rápido de lo que ha sido, al final ha terminado siendo algo muy tortuoso, ¿no? Este permiso definitivo para que se tenga, para que se pueda demostrar lo que creéis que se puede acreditar, que se puede desalar eliminando todo el nitrato del agua. Sí, efectivamente. Nosotros teníamos mucha prisa por poner en marcha la desalogradora experimental que tiene la Universidad Politécnica en La Palma. Prisa por la situación agrícola que hay en el campo de Cartagena, como sabéis, con las desalogradoras cerradas, sin poder extraer agua del acuífero por el problema de los nitratos. Y bueno, pues pensando que tenemos una posible solución y que hay que experimentarla y ponerla en marcha, pues nos surgía, los agricultores nos surgían a ponernos manos a la obra. El problema es, bueno, pues en los tiempos, es comprensible también, los tiempos de la administración no son los de los agricultores. Los agricultores, ante una situación crítica como esta, pues es que están parados, sin agua. Y la administración, pues 4 o 5 meses en un procedimiento de este tipo, aunque sea muy sencillo, pues podríamos decir, por desgracia, que es casi normal. Aunque no, a lo mejor no debería serlo, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya tenemos, no nos ha llegado oficialmente la autorización, el viernes parece ser que se firmó, supongo que el lunes nos llegará. Y ya, nosotros tenemos construido el embalse para almacenar la salmuera y estamos preparados para empezar a hacer las instalaciones y a empezar a ensayar estos métodos. Bueno, viendo la nota de prensa que ha remitido la Confederación, estamos hablando de un permiso para desalar 5.800 metros cúbicos, no sé si de agua bruta o de agua de rechazo, en 12 meses. Eso es agua bruta, El embalse que tenéis que hacer es pequeño, para guardar... Sí, el embalse, la salmuera va a ser en torno al 20%, o sea que el embalse es pequeño. Y para el agua dulce que se obtenga de ahí, pues sí tenemos infraestructuras. Ya teníamos el gran embalse que tenemos en la finca experimental para guardar. Para el agua dulce seguro que tenéis un montón de utilidades, está claro. Para el agua dulce. Claro. No, y además se consumirá porque tenemos muchas parcelas de investigación, hay parcelas de ensayo con alumnos, hay huertos de ocio para mayores, pues la finca, no sé yo el consumo de agua dulce que tendrá para riego, pero debe ser bastante elevado. ¿Cómo es físicamente, cómo se va a desarrollar físicamente, digamos, el proyecto que tenéis encima de la mesa? Sí, el procedimiento que queremos poner en marcha, la metodología que queremos poner en marcha, como expliqué alguna vez, es con virutas de madera, mezclar la salmuera que lleva nitratos con virutas de madera, en pequeños tanques. En principio será en tanques de poca capacidad, de algunos 1.000 litros, con varias réplicas para poder tener datos contrastados, y conforme vayamos teniendo datos iremos ampliando el tamaño de esos depósitos, o incluso solicitaríamos construir pequeñitas balsas de a lo mejor 100 metros cúbicos para hacer el ensayo a más escala. Entonces esto consiste, como te he dicho, en mezclar la viruta, fundamentalmente la madera de cítricos, funciona muy bien con los pequeños ensayos que hemos hecho en laboratorio, con salmuera que tenemos artificial, fabricada en los laboratorios,
La madera de cítrico parece que funciona muy bien y en cuestión de muy pocas horas elimina nitratos del agua del orden del 95%. Entonces, el problema, hay que afinar en esos métodos, porque luego pues esa viruta suelta bastante carbono. Afortunadamente el carbono es necesario para que los microorganismos degraden los nitratos, pero si tira en exceso pues es un carbono que luego hay que eliminar también de ese agua, ¿no? Entonces, bueno, pues deseando ponernos en marcha y ya os iremos contando. ¿Qué vas a...? Lo que empleáis es, digamos, serrín, madera triturada o restos de poda directamente. No, es madera triturada, no es serrín, tiene un tamaño bastante más grande. Hablamos de virutas, pero más bien son astillas de madera, pueden tener... el tamaño influye luego en la porosidad, en la permeabilidad, es otra cosa que también habría que probar. A lo mejor con la astilla más molida necesitamos menos cantidad o más en función del carbono que suelte, pero nosotros hemos probado con, diríamos, astillas que pueden tener 4, 5, 10 centímetros de larga por 1 o 2 centímetros de ancha. Son astillas vastas, ¿no? De un triturado vasto, pues de arranque de cítricos o de poda de esos limoneros. Los restos de poda serían válidos. Bueno, perdona que te reitere la pregunta. ¿Qué creéis que vais a poder demostrar con el experimento? Nosotros estamos prácticamente seguros que vamos a retirar el 95% de los nitratos del agua de la salmuera con estas astillas, de forma muy económica, evidentemente, y rápida. Entonces, eso prácticamente, los ensayos preliminares de nuestro laboratorio nos dan esos datos, y lo que hemos leído en la bibliografía, en la que nos basamos, de métodos americanos, pues también lo hemos confirmado, ¿no? Entonces, la calidad de ese agua que salga sin nitratos en cuanto a materia orgánica es ahora... nosotros ya no estamos pensando en la preocupación de quitar los nitratos, sino la preocupación de cuando quitemos los nitratos, que es posible que esa salmuera, en vez de salir transparente, salga con ciertas cantidades de carbono. Entonces tendremos que retirar, ¿no? Pero que el carbono se retira de forma... Hay muchos métodos que ya están probados en depuradoras. Entonces, bueno, empezar a andar poco a poco con la ayuda de la mayor cantidad de gente posible. En la universidad pues hay ya varios profesores implicados, incluso gente de otras universidades que frecuentemente nos llaman. Hoy estamos viendo en la prensa que por fin vaya a poder hacer cosas, contar con nosotros, lo que esté en nuestra mano. Y bueno, y también quería comentaros que aparte de este proyecto de desnitrificación, también se va a instalar un prototipo de una empresa del campo de Cartagena que lo que hace es concentrar la salmuera, de modo que el rechazo que se obtiene del agua de pozo cuando pasa por la desaladoradora es tan solo del 5%, con lo cual los volúmenes de salmuera que se generarían serían mucho menores. En términos prácticos, no sé si te atreves a hablar de... sé que estáis seguros, por lo que he hablado con vosotros y con otra gente que colabora con vosotros, sé que estáis seguros de que el proyecto funciona, porque además está demostrado en otros muchos sitios. En cierto modo, y entiéndaseme a lo que me refiero, es una especie de insulto a la inteligencia que se tenga que volver a demostrar algo que ya está demostrado. Pero bueno... efectivamente, bueno, vamos a ver, pero es que conviene probarlo aquí porque el método americano lo hace con aguas con muchos nitratos, de drenaje de los suelos. Allí hacen mucho maíz en Illinois, sobre todo donde lo han puesto en marcha. Se cultiva mucho maíz, la capa freática está muy alta, entonces drenan, y ese agua de drenaje va al río Mississippi, aportando muchos nitratos. Entonces ellos lo que hacen es retirar los nitratos de esas aguas con estos métodos, pero son aguas que llevan muchos nitratos, pero no llevan sal, no son salmueras. Sin embargo, sí hay publicaciones también que han comprobado que hasta aguas con 20 gramos litro de sal funcionan. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, vamos a implementar ese método aquí con nuestras condiciones de nuestras salmueras. Ya. Hemos visto que con salmueras de 11 y 12 gramos funciona perfectamente, las bacterias trabajan perfectamente. Ahora queremos probar con salmueras más concentradas, con hasta 20 gramos de sal, ¿no? Ya, pero que las desaladoras son 17 gramos más o menos, ¿no? Sí. En esos rangos parece ser que va a funcionar perfectamente. Ajá. Entonces, de todas formas, son métodos biológicos, dependen de las bacterias, ¿no? Entonces, dependen de la temperatura. En enero desnitrificarán de una forma diferente a como lo hagan en agosto. Entonces, son métodos, si me permite la expresión, burdos, un poco vastos,
que no son tan finos como el que haces en laboratorio con una máquina que dice, pues por cada tantos miligramos de nitrato le echamos ácido acético y lo eliminamos correctamente. Pero por contra son muy económicos. Ya. Entonces a lo mejor es un método más burdo, pero muy económico. ¿Cómo crees que tendrá que ser físicamente? Igual eso no te corresponde a ti, pero no sé si te has atrevido a hacer una arquitectura, digamos, un diseño para un agricultor tipo del campo de Cartagena, claro, o de la zona regable. ¿Será un agua que tendrá que entrar en una especie de depósito continuo en la que entra por un sitio y sale por otro, o el agua tendrá que estar estancada unas horas? No, sí, pero la idea nuestra era, o sea, todo esto estaría ideal para denitrificar en origen, que cada agricultor que tuviera una desalobradora, puesto que se necesita muy poco espacio, pues pudiera denitrificar toda la salmuera que genera. Entonces, para esto no necesitan grandes embalses, es decir, la salmuera pasaría, pues a lo mejor en una desalobradora media en el campo de Cartagena, pues como mucho a lo mejor necesitamos una balsa de 20 metros de larga por 3 de ancha, por ejemplo, sí, y 1,5 metros de profundidad. Entonces el agua entraría por un extremo y saldría por el otro despacito para calcular un tiempo de retención ahí de ese agua en la balsa en torno a 6-8 horas, y el agua saldría por el otro extremo ya sin nitratos, ¿no? Pero claro, ¿cuánto carbono va a llevar ese agua? Eso es lo que tenemos que comprobar. Y a lo mejor, pues simplemente si es que lleva demasiado carbono, tenemos que poner unos filtros a continuación. Ten en cuenta que hay margen para gastar dinero en afinar la calidad de la salmuera final, porque en denitrificar gastamos muy poco dinero. Rellenar una balsa con viruta de madera de esas dimensiones que te he comentado en cada finca vale 1.000 euros y que dura un montón de años. O sea que el precio de la denitrificación puede ser muy económico. Entonces nosotros nos imaginamos en cada finca esa pequeña balsa denitrificadora, y quizá eso habría que estudiarlo en el futuro. A lo mejor estos sistemas de denitrificación para afinar más en la calidad final de la salmuera pueden pasar por filtros verdes, pequeños filtros verdes, a lo mejor, imagínate, no sé, cada X, cada 20, cada 40 pequeñas balsas denitrificadoras irían conectadas luego a un filtro verde de 1 hectárea o de media hectárea, ¿no? Eso tendríamos que calcularlo y verlo bien. Pero no tiene por qué ser una solución única esto, es decir, se podría combinar con otros sistemas que afinar aún más en la limpieza de las salmueras. Uh-huh. Y por supuesto, si conseguimos salmueras sin nitratos, al final haría falta un salmueroducto que la sacara al mar Mediterráneo, siempre y cuando la salinidad de esa salmuera no fuera superior a la del agua del mar, para que no hubiera problemas. ¿Por qué no en esas condiciones al mar menor? No, al mar menor, bueno, porque como se suele decir, ¿el tiempo no está para llover o qué? Efectivamente. No, bueno, los científicos nos dicen, los especialistas en el mar menor, que están con la dinámica de las aguas, con la calidad de las aguas, nos dicen que si queremos mantener o recuperar el sistema natural que es el mar menor, los aportes que le tienen que entrar son los justos, los de escorrentía, porque para que el sistema funcione de forma natural. Ningún aporte quiere al mar menor, y bueno, y no habría por qué echarlo, ¿no? Esa pregunta se la he hecho yo a los expertos, porque yo, como soy un ignorante en esa materia, les he preguntado, bueno, si ya no tiene nitratos y tiene sal, solamente sal, ¿es problema echarla al mar menor? Y me dicen que sí, que no es nada conveniente por mantener la naturalidad. Yo creo que cuando preguntas te dicen porque sí, ¿no? Que es ese procedimiento que empleaban nuestros padres cuando preguntábamos mucho. Ellos tienen sus razones y conocen bien la dinámica y la calidad de las aguas y cómo funciona el ecosistema. Y bueno, no habría por qué echarla al mar menor. Si tenemos el mar Mediterráneo al lado y si comprueba y se demuestra que no va a tener un efecto negativo sobre las comunidades del mar Mediterráneo, porque es un agua que nunca va a tener más de los 30 y tantos gramos de sal que tiene ese mar Mediterráneo, pues ¿por qué no? ¿Cuándo estimas que habrá resultados encima de la mesa? La pregunta es del millón. Bueno, los resultados parciales, vamos a ver, en cuanto el sistema se ponga en marcha, las mediciones son continuas, es decir, cada pocas horas se van tomando datos, es decir, cuando nosotros tengamos un mes completo, por ejemplo, el sistema funcionando, ya vamos a saber infinitamente más cosas que sabemos ahora, es decir, la cantidad de datos que vamos a tener en tan solo un mes de funcionamiento es tremenda. Entonces nosotros decimos que en muy pocos meses vamos a saber
cómo está funcionando el sistema, seguro que diremos que está denitrificando, y si hemos detectado algún otro problema asociado, por ejemplo con el carbono que te he comentado con las aguas, pues nos pondremos en marcha para solucionarlo. Entonces yo espero que, bueno, nuestras previsiones de estudios y nuestros proyectos de investigación queremos que sean a largo plazo, que los tengamos 1 año, 2 años funcionando, porque estos sistemas, como te digo, duran 20 años sin degradarse la viruta, y entonces nos gustaría ver cómo funciona en enero, en febrero, en mayo, en agosto cuando hace más calor, es decir, el ciclo completo de 1 año y otro año nos gustaría seguirlo, pero eso no significa que necesitemos 2 años para tener los resultados definitivos. Es posible que en muy pocos meses nosotros hayamos avanzado muchísimo y ya podamos decir al Ministerio, oye, esto está funcionando, estamos denitrificando a este nivel, con estos precios y con estas ventajas y estos pequeños inconvenientes, o con ningún inconveniente, ¿no sabes? Esto es tan evidente. ¿Sabes lo que pasa? Que es tan impertinentemente evidente lo que vais a tratar de demostrar, incluso tan impertinente lo breves que van a ser los plazos, siempre respetando lo de la comunidad científica, que de momento lo que es el trazo grueso, cuando se ha acusado a los agricultores de estar contaminando el medio ambiente, digamos, en forma de presencia de nitratos en el agua, es que el agua la vas a echar a la balsa y cuando la vayas a sacar 20 horas después ya no va a llevar nitratos. Bueno, y ya tendrán que buscar otro problema. Bueno, pero si es que el problema, vamos a ver, a lo que vamos los científicos, hay que ser previsores, y bueno, eso cualquier país desarrollado, cualquier comunidad autónoma desarrollada, tiene que basarse en la investigación y en el desarrollo. Esa investigación y ese desarrollo tiene que ser previo al problema, hay que anticiparse a los problemas. Nosotros hace años que teníamos que estar investigando esto, y ahora cuando llega este problema, que alguien hubiera dicho, sí, ya está el problema ahí, pero yo lo anticipé, yo lo estudié y ya lo sabemos. Lo que no se puede es trabajar con esta presión. Nosotros tenemos ahora una presión tremenda de cuándo van a estar los resultados. Bueno, pues claro. O sea, que no he sido original en la pregunta, Juan José. No ha sido original en cuanto. y bueno, pues imagínate, ¿no? La ciencia avanza despacio, otras veces más rápida. A veces tomas un camino y no es el correcto y tienes que dar 2 pasos para atrás y volver por otro camino, ¿entiendes? Para evitar eso, pues con tiempo hay que planificar esos estudios, esos ensayos, y si el problema de Murcia, como así es, uno de los grandes problemas que tiene Murcia es el agua, pues ya debería haber un grupo de personas especializadas estudiando cualquier tema relacionado con el agua, en todos los aspectos, calidad de agua, disponibilidad de agua, usos, etcétera. ¿Cuántas personas vais a trabajar en el proyecto? Bueno, pues ahora mismo ya estamos 3 profesores de la universidad y una becaria que hemos contratado, Carolina Díaz, una chica estupenda, muy bien formada, ella es ingeniera de caminos y especialista en hidráulica y tal, y bueno, y poco a poco vamos sumando más ayudas y más apoyo. También depende un poco del presupuesto que tengamos, que es importante, ¿no? Ahora hacen falta equipos de medida, acondicionar determinadas infraestructuras, comprar aparatos, materia fungible. Disponemos del presupuesto de la cátedra de COA y FECOAN y las otras 15 cooperativas agrícolas que han puesto dinero para este tema. En concreto, pues a la universidad creo que han ingresado, de las cifras de la cabeza, en torno a 50 y tantos mil euros, de los cuales más de 30.000 los queremos destinar, bastante más vamos a destinar a este proyecto. Pero bueno, espero que podamos ir consiguiendo fondos externos de convocatorias nacionales o incluso europeas. Y bueno, y sobre todo también estamos hablando de la denitrificación, que es fundamental, pero sobre todo pues también tenemos que ahondar en la concentración y en la valorización de la salmuera, porque lo ideal sería que de aquí a 4, 5, 6 años a un medio plazo, pues a lo mejor la salmuera que hubiera que tirar al mar Mediterráneo fuera unas cantidades ridículas, porque hemos sido capaces de aprovecharla. Juan José Martínez, prometo, si me dejas ir a ver en cuanto pongas en marcha la máquina, me voy a verla. Por supuesto que os invitaremos y podréis mirar de primero y hacer todas las preguntas pertinentes que queráis ahí. Bueno, pertinentes o impertinentes. Tenéis libertad para preguntar lo que queráis. Juan José Martínez, responsable de la cátedra de la Universidad Politécnica de Cartagena, que está avanzando en este proyecto tan esperanzador para los agricultores. Gracias por su trabajo y además, gracias por atender a los oyentes de Onda Regional. Gracias a vosotros, como siempre.